Tenemos nuestra sección que es patrocinada por la Dirección de Bibliotecas, Archivos y Museos, el DIVAN, el Archivo Nacional de Chile. Y está con nosotros Fernando Guzmán Chapacase, doctor en Historia del Arte por la Universidad de Sevilla. Actualmente es profesor de la Universidad Adolfo Ibáñez y director del Centro de Estudios del Patrimonio de dicha universidad. Y ahí el Centro de Estudios de Patrimonio de esta Universidad Adolfo Ibáñez tiene una serie titulada Catastros y Estudios del Patrimonio, cuyo objetivo es presentar un conjunto de interés cultural al que no se le ha prestado suficiente atención. Hay un primer librito que no sé si es que es a propósito, Fernando, que lo pusiste, Arte en la Iglesia de San Ignacio, no solamente en mi colegio, yo imagino que es el San Ignacio verdadero. El verdadero, el de Alonso Valle. Original. Sí, y por lo tanto uno se recuerda la cantidad de veces que uno admiraba, porque uno podrá ser más religioso o menos religioso, pero entrar a la iglesia del Colegio San Ignacio de Alonso Valle es una visión extraordinaria artística, no solamente, qué sé yo, para las personas que van allí a generar una situación espiritual o una situación religiosa, pero es muy, muy bonita la iglesia del Colegio San Ignacio de Alonso Valle. Sí, realmente. Nosotros decidimos partir por abrir esta serie de catastros y estudios patrimoniales precisamente con la iglesia de San Ignacio. Yo te diría que por dos motivos. Una, porque es un conjunto magnífico, muy coherente. En general las iglesias son lugares que están como en permanente cambio y van perdiendo coherencia. Este es un conjunto que ha tenido algunas modificaciones, pero mantiene de alguna manera el carácter que tuvo cuando se abre en 1872. Ese es como un primer motivo. Y no había suficiente conocimiento, no se había difundido, podríamos decir, el valor de todas las obras que están ahí, el proceso que se había seguido para llegar a construir el templo y poner todas esas pinturas y los altares. Y además teníamos una gran ventaja, y es que los jesuitas tienen muy bien organizado su archivo, y por lo tanto podíamos acceder a las discusiones que se dan antes de que se comience a construir, mientras se está construyendo. Y otra ventaja también no menor es que desde antes, hace ya bastante tiempo, teníamos contacto con investigadores italianos que han trabajado junto con nosotros en torno a estas pinturas, que las más relevantes llegaron todas desde Roma. Sí, hay una cosa que te quería preguntar. Las iglesias católicas, en general, más o menos todas, pero tienen ciertos protocolos artísticos, llámalo así. Por ejemplo, el Vía Crucis está representado en muchas o todas de ellas, de alguna manera. Pero hay opción para colocar, por ejemplo, la que está inmediatamente detrás del altar. En el caso de la iglesia del Colegio San Ignacio hay un fresco gigantesco de la Virgen. Pero no es necesariamente esa la que va en todas partes. ¿Cómo se toma la decisión en el caso de una iglesia, qué sé yo, hace más de 100 y tantos años, para decidir qué obras de arte se van a hacer? Sí, eso es bien entretenido porque no siempre tenemos el registro, uno más o menos sabe en teoría, pero aquí tenemos la discusión, es decir, la comunidad jesuita opinando qué es lo que se va a hacer y qué no. Y yo creo que hay como dos líneas en la decisión, dos como ideas madres. Una es que hay que instalar un arte religioso nuevo. Esta iglesia viene de alguna manera a instalar un modelo muy distinto al modelo colonial, donde había imágenes de madera policromada, con cabello natural y con telas, trajes de tela, qué sé yo. Y entonces los jesuitas están recogiendo una discusión que viene de antes, de toda la élite intelectual chilena, lejana a la iglesia o cercana a la iglesia en ese momento, en la mitad del 19, de que realmente hay que hacer un cambio, hay que ir a un arte nuevo que promueva una religiosidad distinta. Una religiosidad que tiene que ser más racional, que tiene que influir más en la vida personal de las personas y que se va a traducir ya hacia final del siglo en la acción social de la iglesia. Esa es como una primera línea. Entonces se piensa en que los altares tienen que ser de mármol, después no los pueden financiar y los hacen de madera, pintados de mármol, y con pinturas de mucha calidad que transmitan una cosa un poco más intelectual y de influencia en la vida personal. Y después, por supuesto, tiene que ser en este caso un programa jesuita, tiene que estar ahí San Ignacio, San Francisco de Borja, San Francisco Javier, pero van haciendo ciertas concesiones. Por ejemplo, se discute si hay que poner a la Virgen del Carmen, porque no es una devoción propia de los jesuitas, pero en la comunidad se discute, bueno, la verdad es que es una devoción importante en Chile, y entonces nos vamos a perder feligresía si no ponemos a la Virgen del Carmen.
Después fue muy importante también la decisión de San José, porque sería de alguna manera poner esta imagen de un padre protector. Es una pintura muy bonita, además muy amorosa, podríamos decir, muy, muy tierna, que muestra un padre abrazando a su hijo que sostiene una flor, porque servía para promover un modelo de paternidad, ¿no es cierto?, que quizás por distintos motivos puede haber estado más o menos debilitado. Entonces son como dos líneas. Una, instalar un arte nuevo, que instala una religiosidad nueva, y segundo, instalar un programa que tiene que ver con la Compañía de Jesús, pero que muestra también concesiones a otros discursos, a otras necesidades, podríamos decir. Ahí me trae recuerdos increíbles ahora que veo el libro está lleno de ilustraciones y sobre todo, además de ilustraciones, las ilustraciones antes y después de las intervenciones para actualizarlos, para retocarlos, para generar, porque eso se hace en el archivo también. Claro, exactamente. Aquí este libro tiene varias peculiaridades. Una de ellas es que da cuenta, el primer capítulo que lo escribe Macarena Carroza, da cuenta de un proceso de restauración que se hizo hace no muchos años. Entonces uno puede ir y ver hoy día la iglesia realmente, ya lo disfrutabas tú cuando ibas, digamos, cuando estabas en el colegio, pero ahora verdaderamente las pinturas están luciendo de una manera maravillosa. Entonces ese es el primer capítulo. Un segundo que me hago cargo yo del tema de los retablos, de los altares. Otro tercero que lo escribe una profesora italiana, Giovanna Capitelli, especialista en pintura romana religiosa de la mitad del 19. Juan Manuel Martínez, que escribe sobre temas devocionales. Y Stefano Cracolici, que toca un tema un poco especial y que es difícil de verlo en la iglesia, y es que llegó al Colegio de San Ignacio en esa época una reliquia de San Vicente, y la reliquia, un mártir romano, qué sé yo, que estaba en las catacumbas, llega adentro de una escultura de cera. Es una cosa muy común en la mitad del 19, y el último capítulo, escrito por Stefano Cracolici, se refiere a esta reliquia que está dentro de la escultura de cera y que se conserva hoy día en la capilla doméstica de... Sí, hay cosas que me han llamado mucho la atención desde que yo era alumno del Colegio San Ignacio Alonso Valle, donde está esta iglesia, que ahora la veo y más me llama la atención. Por ejemplo, siempre me impresionó, y creo que nosotros en esa época, en la época que yo estaba en el colegio, yo salí el año 73, teníamos una hora obligada que era la hora de estudio, de 8 a 9 de la mañana. Y esa hora de estudio que se llamaba, el tema lo poníamos los alumnos y el profesor jefe discutía con nosotros el tema. Y nosotros poníamos temas barbáricos. En esa época, estaba hablando de yo salí en 73, había problemas políticos, había todo, pero discutíamos la virginidad de la Virgen, discutíamos un montón de cosas. Y yo me acuerdo que, no me acuerdo cuál fue el compañero mío que planteó este asunto de la pintura sobre la Santísima Trinidad, que aparecía, bueno, la representación de Dios, la representación de Jesús y el Espíritu Santo, que siempre es una palomita, todo. Pero la representación de Dios y de Jesús aparecían coronados, aparecían como reyes coronados, lo que en algún momento dado daba la sensación de que esta era una suerte de monarquía, y por lo tanto se validaban los reyes, los monarcas, los nobles y todo en función de esta descendencia. Bueno, y Renato veía en esa época el sacerdote, el profesor jefe, y teníamos unas discusiones bien álgidas respecto de, por ejemplo, ¿por qué esto de hacer aparecerlos como reyes? Como si los reyes fueran, qué sé yo, el factor más benigno, más extraordinario desde arriba abajo, digamos. Fíjate que hay dos cosas interesantes, porque una es la imagen del rey se proyecta en Dios, pero después la imagen de Dios se proyecta en el rey. Dios coronado como un rey y por tanto bondadoso, protector, omnipotente, y esa misma imagen de Dios protector se proyecta en el monarca. Y es una cosa muy antigua que viene ya del mundo medieval, en que Dios y la Virgen aparecen como coronados, una cosa un poco particular que de hecho en ciertos contextos americanos en la colonia no funcionaba muy bien porque la población local no entendía lo que era una corona, no habían visto nunca un rey. Lógico. Pero en este contexto además es bien interesante porque las pinturas están llegando a Chile cuando está terminando la existencia de los estados pontificios. Entonces, cuando se hace el encargo a Roma, y Roma es la capital de los estados pontificios, y el gobernante de esos estados es el Papa.
Y el Papa era, hasta 1870, el gobernante de la Iglesia Católica, pero al mismo tiempo el gobernante de un territorio, era por lo tanto un monarca. Cuando las pinturas se instalan, ya los estados pontificios no existen. O sea, cuando se comienza a construir la iglesia, los estados pontificios existen, cuando se encarga la pintura, efectivamente existen, y cuando la pintura se monta y se hace la primera misa en esa iglesia, el Papa es lo que es hoy día, una persona que gobierna fundamentalmente desde un punto de vista de influencia espiritual y qué sé yo, pero el Papa era hasta 1870 un monarca también. Sí, el arte pictórico católico está lleno de cosas que uno no ve en otras denominaciones cristianas, particularmente las evangélicas. Por ejemplo, las figuras de santos, que están llenos. Figuras de santos, y tú tienes, bueno, no solamente los jesuitas, tienes un montón de otros santos que aparecen permanentemente. Eso era en su momento, tú los veías, estaban además ubicados estratégicamente frente, algunos de ellos, frente está el cuadro y abajo está el confesionario. Como que automáticamente te decían, tienes que, entra aquí y trata de asimilar o asumir el camino, todo así muy sutil. Pero el uso de las figuras de seres humanos que fueron después canonizados y fueron transformados en santos es muy abundante en muchas de las Iglesia Católica. Y es una cosa que siempre ha estado, podríamos decir, no sé si en discusión exactamente, pero en tensión al menos. Siempre. Cuando el Concilio de Trento en el 16 se refiere al tema de las imágenes, está recogiendo una discusión que instala la Reforma Protestante respecto de qué hacer con las imágenes. El Concilio de Trento sanciona el uso de las imágenes, sanciona la devoción a los santos, pero de alguna manera el mismo concilio reconoce que en el uso de las imágenes hay un cierto peligro. ¿Por qué? Pues, fundamentalmente porque las imágenes son polivalentes. Tú las puedes interpretar como quieras. O sea, tú lanzas una imagen, la instalas, pensaste en un cierto propósito, qué sé yo, el que tú estabas diciendo, que se te ocurra que tienes que seguir la vida de San Ignacio de Loyola y para seguirla tienes que arrepentirte de tu pecado y confesarte. Y qué sé yo, ir a comulgar y portarte muy bien. Pero tú no sabes si ese efecto efectivamente lo va a producir. Puede producir muchos otros. Entonces, la relación del mundo católico con las imágenes es una relación de decir, parece que son muy potentes las imágenes, o sea, pueden producir efectos muy sorprendentes, son muy eficaces, pero al mismo tiempo está esta otra cara, y es que se te escapan de las manos, que podríamos decir lo que ve el mundo protestante. Las imágenes se nos escapan de las manos. Dime una cosa, Fernando, estamos conversando con Fernando Guzmán Chapacase, doctor en Historia del Arte de la Universidad de Sevilla, coautor de este libro Arte en la Iglesia de San Ignacio, parte de Catastros y Estudio del Patrimonio. ¿Existe pintura en esta iglesia o en otras iglesias donde se vea la familia de María, José y Jesús juntos? Porque hay la Virgen, sí, y el niño. Está en mi colegio, está José y el niño. Claro. Pero no sé, no me recuerdo si es que hay una donde está José, María y el niño, una sensación de familia. Sí, en la iglesia de San Ignacio no, pero me acuerdo ahora porque lo estoy trabajando en un proyecto que tiene que ver con pintura mural del siglo XVIII en la ruta Potosí-Arica. Entonces estamos estudiando con otros investigadores todas las pinturas murales de ese periodo que se conservan en la ruta de La Plata, por donde bajaba La Plata Arica, qué sé yo. Y en esa ruta hay varias iglesias, y una de ellas es la iglesia de San José de Soracachi, que podría tener una iconografía de San José solamente, pero lo que tiene es un relato de la vida de la Sagrada Familia, o sea, la vida de la Virgen, San José y el Niño, y pareciera estar pensado ese programa en Soracachi porque había ahí un lugar donde, bien interesante, vivían muchos hombres solos, separados de sus familias, por una serie de razones que ahora me alargaría mucho en explicarlo, pero entonces de alguna manera el programa se pensó para que estos hombres recordaran que tenían una familia, y les propone un modelo, que es el modelo de la familia de María, José y Jesús Niño. Pero sí, suele ser un poco más habitual la representación de María y el niño, o José y el niño separados. Yo siempre lo interpreté, porque en estas cosas son interpretables, en que esta idea de la Inmaculada Concepción de alguna manera necesitaba poner distancia física entre los cónyuges. Esta idea de que, esta no es una familia común y corriente. Claro. El papá
que es adoptivo, el primer padre adoptivo de la era cristiana, si tú quieres, está con el niño, y la mamá se ve con el niño, pero no se ve la imagen familiar de, qué sé yo, padre, madre e hijo. De hecho, una solución muy habitual, que aquí se ve en parte, una solución muy habitual para resolver eso era representar a la Sagrada Familia, pero San José tenía que ser muy anciano. Muy anciano, muy viejo. Muy anciano, porque ahí uno se aseguraba que no había cómo poner en duda de que no había una inmaculada. Claro, exactamente. Después eso, en general, sobre todo en el mundo español e italiano, se resuelve y se instala la imagen de un Cristo más joven, pero este es el San José de San Ignacio. Es un San José más bien maduro. Maduro no es un hombre de 30 o 40 años, sino que es más bien un hombre, no anciano como se lo representaba en la media, pero un hombre de 55 años, podríamos decir, más o menos, uno podría imaginar. No se ve como un hombre joven. En la tradición española, en cambio, era muy evidente, y en América fue así durante el periodo colonial, que San José aparece como un hombre de 35, 40. Claro. Ya maduro, pero joven todavía, con todas sus capacidades físicas. Hay toda ahí una suerte de mensaje que no se quiere pasar. Claro. Y entonces, se quiere mantener coherencia entre la Inmaculada Concepción y por lo tanto la prescindencia de la presencia del hombre en el acto de creación de Jesús, digamos. Tal cual. Y esto tiene que ver con lo que hablábamos antes, que las imágenes son complejas, son muy eficaces para lograr objetivos, pero al mismo tiempo se te escapan de las manos. El tema de la paloma, para representar al Espíritu Santo, en el contexto de Santiago, una ciudad más o menos civilizada y que al cual asisten nada más niños que están en un colegio jesuita, no hay ningún problema. Pero en un contexto de población aymara es muy complejo, porque estamos haciendo adorar a un animal, a dos figuras humanas, pero además a una paloma que es un animal. Y muchos pensaban que quizás no era conveniente representar en ese contexto a la Trinidad. Bueno, se usó a veces la llama, ¿no? La llama, sí. La llamita para... Exactamente. Y hay otra solución, pero que no es muy habitual, que es 3 figuras humanas. Ah, mira. Es muy poco habitual. Lo que sí yo recuerdo del colegio y no sé si es que está en el libro, pues no lo he visto más bien otro tipo de frescos grandes, es el Vía Crucis. El Vía Crucis era, pero todo, está cada una de las estaciones de todo lo que es la pasión de Jesús relatada en el Nuevo Testamento, la llevada de la cruz, la caída, muy bonitos, en chiquititos a lo largo de las dos paredes, claro. Qué sé yo, la pared poniente y oriente, digamos, de la iglesia, y que básicamente es casi un cómic. Si tú quieres, tiene una estructura de storyboard, tiene una estructura de secuencia que tú la puedes seguir perfectamente. Y devocionalmente está pensado para que está pensado exactamente claro, eso. Te paras en una, exactamente, recuerdas la primera, vas a la segunda. Exactamente. Y eso lo hizo todo un mismo pintor. Normalmente sí, ese Vía Crucis está pintado por un solo artista, que es lo habitual. ¿Se conocen, Fernando, todos los artistas que lo hicieron? ¿Cuántas personas intervinieron? Alguna obra que no, pero quizás los más relevantes, que son los lienzos grandes, los artistas más destacados son Francesco Podesti. Podesti tiene una pintura en el Museo del Vaticano al lado de Rafael Sanzio, se le encarga en el 19, al lado, en las estancias del Museo Vaticano, una pintura sobre precisamente el dogma de la Inmaculada Concepción, que es un lienzo enorme, qué sé yo. Entonces es un pintor de primera línea. Después Pietro Gallardi, que es el autor de la Virgen Inmaculada, del altar mayor, también un pintor muy importante de la época, y Francesco Grandi. ¿Y eso cómo se paga? Eso es bien interesante, porque los jesuitas hacen una discusión muy interesante. Dicen, queremos hacer una iglesia tan elegante como la de la Recoleta Dominica, que se estaba construyendo en ese tiempo. Se había empezado a construir el año 50 y tanto. Esto estamos hablando de una discusión del año 67, o sea, ya llevaba más de 10 años construyendo. Queremos una tan elegante, pero la queremos más barata y la queremos terminar luego. Los jesuitas, los dominicos se demoraron 30 años, los jesuitas se demoraron 5. Que 5 es poco tiempo, incluso hoy día, para construir un edificio de esa envergadura, con toda su ornamentación. Entonces, primero, ¿en qué es lo que podríamos decir disminuye en el costo y por lo tanto también permite ir más rápido porque está el dinero disponible? Es que los altares no son de mármol, todos los de la Recoleta Dominica son de mármol, estos son de madera pintado, hechos por los hermanos Rovira, que no sabemos quiénes son, pero parecen ser unos actores bien relevantes de la actividad artística y artesanal de la mitad del 19 en Chile, o del 1860-70. Entonces ellos lo hacen en madera y los pintan de mármol perfecto, que el que los ve de lejos parece que son de mármol magnífico. Y las pinturas
no tenemos los datos cerrados, pero yo diría que lo que aparece en archivos que son donaciones de los apoderados del colegio, porque son pinturas costosas. Era costoso traerlo hasta acá, pero también eran pinturas que tenían una cantidad de trabajo en Italia enorme. No son pintores de segunda línea, son los mejores de la Roma de 1870. Y tenemos la factura, no me acuerdo ahora los valores, están en franco, me parece, pero son valores elevados y aparentemente todos son donaciones. Mira, es bien interesante el libro porque está hecha todas las secuencias de las restauraciones, de cómo son y cómo terminan, que yo no he ido hace tiempo al colegio, pero si tú dices que estas están todos restaurados. Sí, vale la pena ir a verlo porque fue un proceso no tan complejo, porque las obras, a veces los procesos de restauración son más complejos cuando ha habido muchas restauraciones mal hechas antes. Estas pinturas estaban casi intactas, se tenían deterioro, pero lo que permitió la restauración es que aparecieran las luces, los colores, muchas cosas que antes no se veían. Y aprovecho de invitar porque este sábado 2 de septiembre vamos a hacer la presentación del libro a las 12 del día en la misma iglesia. Entonces va a ser una presentación, como son normalmente las presentaciones, con un señor que explica, que en este caso va a ser René Cortines, profesor del Alberto Hurtado, un poco el contenido del libro, y después lo que vamos a hacer es una visita guiada, porque tenemos la idea de que esta serie no sea, que las presentaciones no sean tan académicas, sino que sean más bien con el patrimonio ahí directo y con la comunidad que normalmente está disfrutando de ese patrimonio cotidianamente, porque son, qué sé yo, las familias del colegio, o la feligresía del barrio, o la gente que anda por ahí que le interesará, aunque no sea creyente, ¿no es cierto?, mirar la calidad y un poco conocer la historia de la construcción de esta iglesia, de la llegada de las pinturas. Eso va a ser el 2 de septiembre. Claro, este sábado a las 12 ahí en la iglesia. Ah, mira qué bonito. En una de esas alcanzo a pegarme un pique a visitar el colegio de nuevo. Colegio, claro. Yo te quiero agradecer, Fernando. Estamos conversando con Fernando Guzmán Chiapacase. ¿Eres algo de Aldo o no? Sí, no sé si primo o tío, eso lo podemos discutir después con él, pero no me acuerdo bien. Creo que somos primos, pero no nos conocemos. Yo lo conozco a él porque aparece en la televisión, pero no. Arte en la iglesia de San Ignacio es el primer libro de esta serie de catastros y estudio de patrimonio del Centro de Estudio de Patrimonio de la Universidad Adolfo Ibáñez. ¿Dónde se puede encontrar este libro? Va a estar vendiendo, ese mismo día en la presentación va a estar en venta y ya está disponible en algunas librerías para comprarlo. Bien interesante, muy bonito. Tiene 5 autores: Giovanna Capitelli, Macarena Carroza, Stefano Cracolici, Fernando Guzmán y Juan Manuel Martínez. Muchas gracias, Fernando, por la invitación. Muchas gracias a ti también. El primer café del día es el primer placer de la jornada. La clave es realizar la elección correcta. Un lungo de las cápsulas Nespresso nunca falla, ya que es una gama ideal para las mañanas, con 6 variedades y que se puede combinar con leche. Nada como comenzar con un café de grano que se puede preparar en segundos, ideal para las mañanas. Nos encontramos justamente mañana. Chao. El secreto del éxito es vivir la vida. Baterías Hankook, mucho más. Y Fernando Paulsen Sevilla.